Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es también un reto para mí, ¿no? Por esto de los nuevos medios, nuevas formas, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla para que ustedes puedan ir viendo la presentación, la humilde presentación que preparé. A ver si me dejan compartir sonido y vídeo, porque luego al final hay un vídeo. Lo que a mí me desaparece lo que ustedes están viendo, entonces sí que agradecería que me dijeran qué ven ustedes, si solo ven las diapositivas o también ven otro documento que tengo al lado. No, vemos la diapositiva identidad y misión del laico y la barrita a la izquierda de las diapositivas. Vale, perfecto. Entonces voy a poner, a ver si a ustedes se les aparece esto así. Ahora nos aparece la pantalla entera con la identidad y misión del laicado. Vale, perfecto. Entonces, es que a mí me desaparecen las imágenes, entonces yo a ustedes no les veo, pero espero que ustedes puedan ver lo que yo voy a ir poniendo por aquí. Pues un poco lo que me pedían es en 2 días hablar de estos temas en concreto, ¿no? ¿Cuál es la identidad y cuál es la misión del laicado en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Hace poquito, no sé si les suena, llevamos un proceso de un año y casi 2 de lo que se llamó el Congreso Nacional de Laicos, que oficialmente se celebró en febrero de 2020, justo antes, volvimos del Congreso y tuvimos confinamiento, ¿no? Entonces justo antes de ese momento tuvimos todo un proceso de preparación, sobre todo para este momento, para este tema, para que las personas que estamos caminando dentro del pueblo de Dios, que somos laicos y laicas, sepamos cuál es nuestra identidad y nuestra misión para mejor servir a la Iglesia y el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que me hizo ilusión, ¿no? que este fuera uno de los temas en los que quisieran profundizar. Bueno, ¿qué les cuento? Una de las grandes preguntas del ser humano, que creo yo y que yo me hago, no sé si ustedes, es ¿para qué somos creados, ¿no? Incluso en los ejercicios de San Ignacio, si no es la primera, es de las primeras reflexiones que se plantea, es reflexionar con el Señor. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es nuestro objetivo en el mundo, ¿no? Es algo que todas las personas, sean creyentes o no, se preguntan. ¿Para qué estoy en este mundo, ¿no? Y desde un punto de vista a lo mejor general, que lo podría contestar hasta incluso una persona que no sea creyente, normalmente lo que respondemos idílicamente es pues para ser felices, ¿no? Pero si le damos un pasito más desde una profundidad cristiana, podríamos decir que incluso para salvarnos. Hemos sido creados para la salvación, ese es el camino por el que andamos en el mundo. Y si todavía le damos otra vueltita de rosca, podríamos decir que además todas las personas estamos llamadas a ser santas, estamos llamadas a la santidad. Y es una de las cosas, si le suena hace no tanto, la exhortación apostólica del Papa de Gaudete et Exsultate, disculpen mi latín que no es bueno, por no decir que no es nulo, que nos hace profundizar en que todas las personas somos llamadas a la santidad, que no tenemos que hacer cosas tan extraordinarias, sino con el simple y sencillo de hacer lo que tenemos que hacer conforme al Señor. Eso es nuestro camino, nuestro objetivo en la vida. Entonces, eso somos todas las personas, todo el pueblo de Dios y todos los seres creados por el Señor estamos llamados a ese fin de felicidad y de salvación, ¿no? Y no solo de la salvación propia y personal, sino también, y por qué no, y todavía más, llamados a salvar y ayudar a que otros se salven, ¿no? Entonces, si hablamos de identidad del laicado, podemos hablar de vocación laical. Este es un tema que a veces genera duda, ¿no? Porque entendemos por vocación, cuando hablamos de discernimiento vocacional, normalmente
lo primero que pensamos es al sacerdocio o a la vida religiosa, ¿no? Pero después a partir del Concilio Vaticano II sobre todo, ¿no? y en los últimos tiempos, y sobre todo el Papa nos está invitando, el Papa Francisco, a reconocer nuestra vocación laical para servir más y mejor a la Iglesia del mundo, ¿no? Y dentro de todas las, digamos, cosas que se pueden decir y que sobre todo están escritas en los documentos, la verdad que me distrae un poco, disculpen, que me aparecen cositas en la pantalla y no verles, pero bueno, yo intento concentrarme. Entonces, lo que les decía, en la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, sobre la vocación de los fieles laicos y la misión de la Iglesia, su misión en la Iglesia y en el mundo, dice, lo voy a leer para no errar, vamos a decir, ¿no? Cuando se pregunta quiénes son los fieles laicos, la respuesta, buscando una respuesta positiva, porque si buscamos en el diccionario la palabra laico, nos sale quien no es sacerdote o religioso. Pues buscando un sentido positivo para poder dar una definición de la vocación laical, en la exhortación apostólica se nos dice que se abre a una visión decididamente positiva y manifestando su intención fundamentalmente al afirmar la plena pertenencia a los fieles laicos, a la Iglesia y a su ministerio, ¿no? Y el carácter peculiar de su vocación. Habla de vocación concretamente, no me lo inventé yo para decirlo hoy, ¿no? Lo dice también los documentos pontificios, ¿no? Que tienen en modo especial la fidelidad de la búsqueda del reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Con el nombre de laicos, así los describe la Constitución Lumen Gentium, que es este apartadito que sí que se los pongo en la pantalla. Se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros de orden sagrado y los del Estado religioso sancionados por la Iglesia, ordenados por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, nos han bautizado sacerdotes, profetas y reyes, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde, ¿no? ¿Cuál es la parte que nos corresponde? ¿Cuál es la diferencia que se nos hace esa vocación laical que no es la religiosa? Es que es el lugar donde la ejercemos, que es en el mundo. No estamos para estar solos y únicamente al servicio de la Iglesia, sino para el servicio de la Iglesia y del mundo. Entonces, si hablamos de estas vocaciones, ¿cuáles son las tres grandes vocaciones? Que lo puedo decir antes, ¿no? La vocación al laicado, a la vida religiosa y al sacerdocio. Y especialmente la vocación al laicado tiene un reto muy particular y sobre todo en nuestro tiempo actual, que es tenemos que hablar de Dios a las personas que no solo no conocen, o a lo mejor no conocen a Dios, sino que además no quieren oír hablar de Dios. Este es el reto para mí y creo que seguramente lo compartan, y para cómo está la sociedad hoy en día es lo más grande, ¿no? Tenemos el reto de tener que hablar de Dios, de tener que representar a la Iglesia en el mundo y en la sociedad actual, además con personas que a lo mejor nos vamos a encontrar que no solo no quieren oírnos, que no solo no lo conocen, sino que no quieren oír hablar. Esto es bastante relevante en el sentido del que vamos a hablar mañana, de cómo ejercer nuestra misión, ¿no? Pues este camino a la santidad del que hablábamos antes, desde la Iglesia, tenemos tres formas concretas de vivirlo, que son el sacerdocio, la vida religiosa y la vocación laical. Y en esta vocación laical tenemos como, bueno, en realidad en todas las vocaciones tenemos como tres grandes pilares, ¿no? Si hablamos
o nos proyectamos de que queremos ser una iglesia en salida, que es una de las invitaciones que nos hace la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, pero más explícitamente el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, los tres pilares para poder ser iglesia en salida y los tres pilares que van a forjar nuestra vocación personal es saber cuál es nuestra vocación, conocer la vocación, tener la formación adecuada y practicar la misión, la acción. Sin la acción, la formación y tener claro nuestra vocación no nos va a hacer que completemos cuál es la misión para la que hemos sido llamados, ¿no? Que es la vocación particular de cada uno. Si voy muy rápido, me paran, y si quieren acotar algo o comentar algo, también me pueden parar, ¿vale? Yo no les veo, pero quitan el micro o sea, ponen el micro y hablan. No hay ningún problema. Pues en concreto, en la vocación al laicado, creo que hay que tener claro estas tres cosas. No soy laico, no soy laica por defecto, como nos dice el diccionario, porque no eres cura, porque no eres monja, porque no eres religioso, eres laico. No, soy laico porque Dios me ha llamado a esta misión. Eso es algo que gracias también a este proceso del Congreso creo que lo tenemos cada vez más claro, o lo tengo yo más claro, y es lo que intento transmitir. Si yo estoy aquí y ahora en esta misión, es por algo, no es porque yo en mi proceso de discernimiento vocacional decidí no ser monja o no ser religiosa. Es porque el Señor me ha llamado a ser laica en este momento histórico. Entonces, además, tener claro que como pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios somos los laicos. Entonces tenemos que, por algo, la configuración que ha hecho Dios de la iglesia es esta, ¿no? Que la mayoría del pueblo de Dios sean laicos para que puedan estar en el mundo y anunciar desde ese lugar. Hay que creernos que tiene un sentido profético, ¿no? De que el Señor lo ha querido así. Y sobre todo que Dios me llama así y me envía así como soy. Aunque me tenga que formar, aunque tenga mis fallos, sin olvidarnos de lo importante que es ser conscientes de nuestra debilidad como seres humanos, que somos, pero sin olvidar que también somos llamados, elegidos y enviados, ¿no? Pues, como decía, ¿no? Cada vocación también tiene su labor, su función dentro de la iglesia, ¿no? Pues los sacerdotes son los pastores de los fieles. La vida religiosa, los consagrados en la vida religiosa, consagran su vida a la búsqueda de Dios y al anuncio también del Evangelio. Esto a lo mejor parece muy simplificado, evidentemente. No vamos a hacer una disertación hoy de cuáles son las misiones de cada uno, porque hemos venido hoy, por lo menos a mí me invitaron a hablar solo del laicado. Y la del laicado en concreto es anticipar el reino de Dios, hacerlo presente en el mundo y ordenar las realidades temporales según Dios. O sea, tampoco de cualquier manera, sino según Dios, y restituir la creación a todo su valor original, ¿no? Todo lo que nosotros vemos y somos conscientes de que está mal, está distorsionado, porque ya no es lo que Dios soñó, lo que Dios creó. Nosotros estamos llamados a intervenir y a actuar en eso también. Entonces, lo que decía, estos pilares de los que les hablaba antes, de la vocación y la misión, creo que no digo nada nuevo, pero es lo que forja nuestra identidad cristiana, ¿no? A todo el pueblo de Dios. También es importante ser conscientes de que a ninguno nos llama en soledad. Si bien, como dije antes, el laicado es la mayoría del pueblo de Dios, no es el único. Entonces no podemos ir los consagrados por un lado y el laicado por otro. Somos piezas complementarias de la iglesia, ¿no? Como siempre usamos la lectura de que somos todos partes de un mismo cuerpo, ¿no?
si Cristo es la cabeza, cada uno es una pieza que no es inmóvil, que tiene que funcionar y que tiene que funcionar con los demás para poder hacer efectiva lo que es la misión de la Iglesia, que es hacer vivir el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y anunciar el Evangelio. Entonces lo que diferencia un poco, ¿no?, al laicado es el lugar, lo que les decía antes, donde ejerce esa vocación, que es en el mundo. Y teniendo en cuenta estos tres pilares, no sé si compartirán esta visión conmigo. Es curioso que, y por eso estas formaciones existen, porque estos tres pilares suelen ser a veces también nuestras debilidades. No somos plenamente conscientes de que vivimos el laicado como una vocación, no somos plenamente conscientes de que siempre, a cualquier nivel, necesitamos una formación para vivirlo, y a veces por eso nuestra misión a veces puede cojear. No digo siempre, ni en todos los casos, ni todas las personas, pero sí que puede cojear. Entonces no quiero ser negativa, sino que quiero que partamos desde la objetividad real. Si no hemos hablado nunca de que el laicado es una vocación, evidentemente este pilar ya está flojo. Si no nos reconocemos como que estamos llamados a la vida laical como vocación y no porque no he decidido ser otra cosa, igual estamos ahí un poco cojeando, ¿no? Pues como les decía antes, que no somos laicos por defecto. La RAE, o sea, el diccionario, dice que laico es uno del pueblo, uno más. Y otra definición es el que no es clero, el que no forma parte del clero. Entonces, como cristianos deberíamos no entender esa concepción, sino la de yo me creo que soy llamada por el Señor para esta misión en este momento concreto, ¿no? Y también en esto de que somos llamados así, también, a ver cómo lo digo, y que se me entienda bien, que miremos nuestra vida desde una visión vocacional. Significa que no estamos dentro de la iglesia para vivir nuestra fe de forma pasiva, ¿no? Yo no voy a misa solo a recibir los sacramentos, sino a compartir en comunidad. Y no estoy en el mundo solo para trabajar y tener mi familia o mi vida, sino para anunciar el Evangelio. Entonces tenemos que tener claro que si reconocemos nuestra identidad laical como una vocación, no puede ser pasiva, tiene que haber una misión. Bueno, en relación a esto también agregar que dice el Concilio Vaticano II que los laicos consagran el mismo mundo a Dios, cuando a través de sus obras, celebraciones, tareas apostólicas, vida conyugal, trabajo, relaciones de amistad varias, si todo esto lo hacen en el Espíritu, están consagrando la vida a Dios. Entonces, no podemos vivir separando la vida de ser cristiano, católico dentro de la iglesia, de la vida de ser laicos en el mundo. Y perdónenme que sea súper repetitiva con este tema, pero me parece que es nuclear, ¿no? Que tengamos claro que no podemos estar viviendo dos vidas en una, ¿no? Y la particularidad de la vocación laical viene dada por el lugar especial que es donde ejerce la vocación. ¿Y qué entendemos por el mundo? Pues ahí donde Dios nos ha puesto, ya sea con cada persona con la que nos rodeamos, la familia, el trabajo, los amigos, los vecinos, la comunidad, el pueblo, la asociación de vecinos, el partido político, lo que sea, todo lo que es mundo, tenemos que estar impregnados del mundo sin perder la vinculación con la iglesia y con el pueblo de Dios para poder anunciar al Señor, ¿no? Que en el fondo, mañana profundizaremos más, pero que en el fondo esa es nuestra misión.
no podemos tener como dos trajes. Yo soy hoy aquí con ustedes, me pongo la camiseta, el suéter de delegado apostolado seglar, pero ahora que voy a salir, no voy a salir porque hay toque de queda, pero imagínense que no estamos en esta pandemia y voy a salir con mis amigos y me lo quito y soy ciudadana del mundo. No, yo soy, mi vocación laical la llevo allí donde voy y mi ser cristiano lo llevo allí donde voy. Repito, sé que no estoy diciendo nada nuevo, sé que muchos de ustedes están diciendo, esta chica vino aquí a hablarnos una hora de algo que ya sabemos, pero creo que el repetir nos ayuda a afianzar esta idea de que nos tenemos que creer que estamos llamados a esta vocación y no porque no he sido elegida o llamada a otra cuestión, no hago una función importante en el proyecto y en el plan de Dios, ¿no? Y dentro de, ya he hablado bastante de la vocación, dentro de esos tres pilares, la formación es una cuestión bastante fundamental y que a veces la entendemos como la formación catequética solo, ¿no? Pero la vocación realmente tiene como una doble, dos claves fundamentales, ¿no? En concreto, esta frase de profundizar en el conocimiento de la verdad revelada y pedir a Dios con insistencia el don de la sabiduría, no lo digo yo, sino que lo dicen también los documentos pontificios, de que esa es nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? De estar formados a la luz del Evangelio. Por eso elegí también, no sé si ven esta imagen curiosa, ¿no? Todo lo que yo transmita al mundo tiene que venir, y porque sé leer los signos de los tiempos, sé ver lo que me dice la sociedad actual y lo que me dice el mundo, pero siempre cogida de la mano del Evangelio, ¿no? Para saber estar configurada en Cristo y para saber servir a la Iglesia y al mundo, pero no por mi cuenta, ni con mi forma de entenderlo, sino como la verdad revelada en el Evangelio nos lo dice. Entonces, los documentos del Concilio Vaticano II dicen algo así, como profundizar el conocimiento de la verdad revelada y pedir a Dios con insistencia el don de la sabiduría. Esto de ser sabio no es el que sabe más. No sé si yo, por lo menos yo, en secundaria di filosofía, y esos a los que llamaban sabios eran gente que estaba todo el día, personas, sobre todo hombres, o por lo menos los que salen en los libros, que se dedicaban a hacerse preguntas de los porqués de la vida, ¿no? Y haciéndose preguntas llegaban a conclusiones, a respuestas objetivas. Pues un poco entendemos, quiero que veamos que esta forma de entender la sabiduría es más sabio quien más se pregunta, no quien más sabe, porque yo me empape todos los libros y todo el diccionario entero y todos los documentos de la Iglesia Católica, no significa que voy a saber llevarlo a la práctica, no significa que voy a saber entenderlo desde los ojos de la fe, sino que simplemente voy a tener un montón de conocimientos en la cabeza. Entonces, sabio es quien más se pregunta. ¿Y qué nos preguntamos? Pues todo. Incluso hasta nos podríamos llegar a preguntar, sin escandalizar a nadie voy a decir esto, la existencia de Dios. Que ya que tenemos la certeza de que Dios existe, ven que aquí tenemos la certeza de que Dios existe, pero si nos cuestionamos, nos interrogamos, vamos a poder llegar a respuestas objetivas a esa pregunta, no solo para nosotros, sino para que cuando la gente nos cuestione sobre nuestra fe y sobre la existencia de Dios, vamos a tener una respuesta también objetiva para dar. Entonces, desde este prisma, ¿no? de que es más sabio quien más se pregunta, yo creo que tenemos como dos claves cómo entender la formación. Por un lado, la autoformación,
que es asumir la responsabilidad de nuestra propia formación. Igual que decido apuntarme a este curso de formación, pero también decido en qué me voy a formar, ¿no? Y qué es lo que yo necesito según mi contexto social, cultural, histórico, en qué necesito formarme para servir más y mejor a la Iglesia y al mundo, ¿no? No se da una formación verdadera y eficaz si cada uno no asume y desarrolla por sí mismo la responsabilidad de la formación. En efecto, esta se configura esencialmente como autoformación. Esto lo dice la Christi Fidelis Laici, no lo digo yo, no me lo invento. Pero sí que esto de autoformación, de formarse, es darse forma, que en el fondo no quiere decir otra cosa en clave cristiana que identificarse y configurarse con Cristo. Si estamos llamados a ser otro Cristo en el mundo y a hacer ver a Cristo en el mundo. Entonces, toda la formación que yo vaya a buscar y a recibir, luego la tengo que pasar por el prisma de la fe y pasarla por la lectura del Evangelio, porque es así como voy a saber estar configurada con Cristo para mi misión, ¿no? Y luego la otra, digamos, clave sería la formación integral. Ni solo me puedo formar en liturgia, ni solo me puedo formar en, yo que soy integradora social, en temas sociales. Tiene que haber una formación integral. Y en esta formación integral se podría dividir como en 4 ámbitos, ¿no? La formación espiritual, sacramental, intelectual y cultural. La formación espiritual es el ámbito obviamente de la oración. A veces lo separamos de la formación, pero yo creo que si separamos la oración de la formación, nos perdemos esa parte de cuestionarnos, ¿no? De cuestionarnos y de preguntar a Dios esas cosas que necesitamos saber. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que hacemos oraciones, estamos elevando nuestra vida en mente y corazón al Señor y poniendo en sus manos nuestras preguntas, los por qué más importantes de la vida, el por qué va mal el mundo, por qué estoy viviendo esta situación. Sobre todo ahora, no sé ustedes, pero yo me pregunto mucho, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué hay tanta gente que sufre de diferentes maneras, ¿no? Pero también me pregunto, y le pregunto a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esto? Ante esta situación concreta en la que estamos viviendo todos, y la que me toca vivir a mí, personalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar más y mejor a las personas, ¿no? Yo trabajo en Cáritas y evidentemente mi trabajo va de ayudar, y por suerte tengo que dar gracias a Dios de que me toca hacerlo desde la iglesia, ¿no? Y todos los días me cuestiono por qué esto y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y si esto no estuviera fundamentado en la oración y en alimentar a nivel formativo, pero también espiritual mi vida, probablemente no podría hacer mi trabajo, o no lo haría tan bien, creo yo, ¿no? Bueno, no lo haría bien porque no sé si lo estoy haciendo bien, espero que sí. Ya me dirán mi jefe si lo estoy haciendo bien o no. Bueno, entonces, llevar a la vida a la oración. Si partimos de la idea de que nuestra misión es responder a la llamada de Dios, tenemos que saber cuál es el proyecto que Dios tiene para mí. Esto se consigue a través de la oración. Esto se consigue a través de comunicarnos con el Señor a través de la oración. Y esa es nuestra forma de comunicarnos nosotros con Dios, y la otra forma en que Dios nos responde es a través de los sacramentos. El método que Dios tiene para darnos respuesta no es otra cosa que mediante la Eucaristía, donde nos configuramos todos en el cuerpo de Cristo. Mediante el sacramento de la reconciliación, donde reconocemos nuestros errores y pedimos perdón, y sobre todo somos perdonados, ¿no? Los sacramentos es los que nos da
el impulso y la fuerza para avanzar en la misión a la que somos llamados. Entonces, aunque parece que está desvinculado de la formación, no se está escuchando ruido. No sé si es que alguien quiere preguntar algo. Sí. Aunque parezca que no tiene nada que ver con la formación, para ser conscientes de lo que estoy diciendo en la teoría y llevarlo a la práctica, para ser efectivos en la misión, yo tengo que ser consciente primero de que tengo que estar en oración y en comunión con el Señor y con los hermanos, y después ponerlo en práctica. No sé si me estoy explicando. Yo sé que la espiritualidad se puede aprender, pero se tiene que vivir también, ¿no? Bueno, espero que esté quedando claro, y si no lo apuntan y al final me preguntan. Y por otro lado, es lo más obvio, ¿no? Que cuando hablamos de formación es la parte de la formación intelectual, que no es que para mí, y en el sentido cristiano, a lo mejor no es la más importante, pero sí que es imprescindible. Luego cada uno en su realidad pues tendrá que formarse en unas cosas o en otras, pero esencialmente, bueno, lo creo yo y creo que la Iglesia lo cree así, los laicos tenemos que formarnos en algunos documentos especiales, pero sobre todo en la doctrina social de la Iglesia. No sé si les suena, si lo conocen, si lo han visto. Es un librito, lo tengo por ahí, no es muy grande, se puede leer. Pero para mí, y creo que quiere ser eso, es un instrumento para la evangelización. No es solo para que lo leamos y aprendamos conscientemente determinadas cosas, sino para que luego nos sirva como herramienta para la misión. Entonces, la respuesta es la respuesta de la Iglesia en los temas como la política, la economía, la sociedad, la cultura. Nos da pistas para actuar conforme a la Iglesia en estos ámbitos. Y por eso tenemos que conocerlo, porque es donde estamos esencialmente el laicado, llevando nuestra misión en el mundo, ¿no? Evidentemente los sacerdotes la conocen, pero no es su misión principal estar implicados en política, pero la del laicado sí. No es su misión principal estar implicados en la economía social, o en la sociedad, o en la cultura, pero la del laicado sí. Entonces no podemos ignorar que existe este documento para empezar, y no podemos ignorar que nos puede ser una herramienta muy válida de evangelización, igual que muchos otros documentos de la Iglesia, pero este en concreto por el hecho de que cuál es nuestra misión fundamental, que es estar en el mundo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la cultura, ¿no? Cómo piensan las personas de nuestra época, cuáles son los rasgos, ¿no?, concretos de las personas, de la forma de ser en la sociedad, de la forma de interactuar. Hemos tenido que aprender ahora, en muy breve espacio de tiempo, un lenguaje absolutamente nuevo, que son los medios digitales, para poder seguir comunicándonos, para poder continuar medianamente con una vida, llamémosla social, desde otra realidad. Esa es parte de la formación cultural. Somos hijos de nuestra época y nos toca conocer esto, pero también el lenguaje. Nosotros como cristianos podemos leer la doctrina social de la Iglesia y entenderla, pero no la podemos traducir literalmente a la sociedad en general. Partiendo, si se acuerdan, de lo que dije al principio, de cuál es uno de los retos principales de la misión del laicado, es anunciar el Evangelio a personas que no solo no conocen a Dios, sino que no quieren conocerlo. Entonces, tenemos que aprender a ser buenos traductores del mensaje. No porque el mensaje del Evangelio es muy claro, Dios te ama, muy claro, ¿no? Y quiere tu salvación, vale. Pero en el día de hoy, como la gente no quiere hablar de Dios y no quiere oír hablar de Dios, igual tenemos que buscar otras estrategias, si quieren, si me permiten usar esa palabra, para llevar el mensaje
de salvación de Cristo, ¿no? Pues también para conocer a las personas con las que vamos a estar, para acompañarlas, para relacionarnos de manera adecuada en los tiempos que vivimos, ¿no? Y también para saber dar respuesta a las realidades que tenemos hoy en día. Porque el tema del desempleo, de la pobreza, de la violencia de género, la violencia verbal, la falta de solidaridad, eso no vino con la pandemia, ya estaba. Entonces, igual como cristianos tenemos una palabra en el mundo para esto. Creo yo que de esperanza, pero si no sabemos comunicarla de la manera adecuada, tengo la sensación de que nos estamos chocando todo el rato contra una pared, ¿no? Y tiene más que ver con una forma de comunicación o falta de comunicación que con una realidad de que no tenemos palabras que decir. Claro que tenemos mucho que decir, si no, no tendría sentido la misión de la Iglesia, ¿no? Y todo esto, como decía antes, iluminado por la palabra. No podemos ir tampoco desvinculados de la Iglesia para esta misión, ¿no? Podemos sentirnos a veces, que también es un riesgo en la vida y en la vocación laical, sentirnos desamparados, porque estamos enviados a un mundo que, aparte que no nos quiere oír, vamos solos, porque yo en mi trabajo, vale que trabajo dentro de los márgenes, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia, pero en muchos momentos yo estoy sola. Yo fui a una reunión en un ayuntamiento y iba yo solita con mi alma. Entonces, y el lenguaje que utilizan las personas con las que tengo delante no es el mismo probablemente, ¿no? ¿Y por qué yo tengo esa fuerza para poder estar allí yo sola? Porque sé que tengo todo un equipo de personas detrás, un equipo de voluntariado entregado, formado y dispuesto a respaldarme, ¿no? Pues lo mismo con la Iglesia. Tenemos que tener claro que vamos acompañados por nuestros pastores, pero también de todo el pueblo de Dios, de todos los demás fieles laicos. Pues eso, que en este proceso de formación no se puede hacer ni se debe, ¿no?, al margen de la Iglesia. Tenemos que estar incorporados firme y fielmente a la Iglesia. No necesita, digamos que la Iglesia no necesita francotiradores, necesita hombres y mujeres fieles a la Iglesia de Cristo. No a la que yo entienda como Iglesia de Cristo y que yo me haga, ¿no?, sino a la que es la Iglesia que todos entendemos y en la que participamos. Y todo esto sabiendo que la Iglesia no es una organización. A ver, no es una ONG, lo dice mucho el Papa, pero sí que depende de una organización. Entonces, todas las partes de la formación necesita de una organización, necesita que participemos en esa organización. Cuando hablaba de autoformación, no significa que yo diga, ay, pues ahora salió este curso y me voy a apuntar a este curso. Significa que yo sé que como laica comprometida, por ejemplo, en el ámbito social, necesito formarme en doctrina social de la Iglesia. Ay, pero qué pena, ahora mismo la diócesis no está dando esta formación, pues ya la dará. No, la puedo pedir, porque para eso soy parte activa de esta Iglesia, ¿no? Que igual no me la da ahora porque ya hay un plan y una programación hecha, pero igual se plantea para el siguiente curso. Entonces, desde ahí hablamos de autoformación. No he dicho esta palabra, pero no les va a parecer extraño. La corresponsabilidad de cómo funciona y cómo somos iglesia es de todos, no solo de los sacerdotes por ser los pastores. No podemos ser un laicado pasivo, y menos en la iglesia de hoy en día, que lamentablemente cada vez hay menos vocación. También hay que rezar por las vocaciones, pero tenemos que cada vez asumir que cuanto más corresponsabilidad sintamos unos y otros, mejor seremos iglesia, ¿no? No se queda ahí. Yo voy acabando casi.
pues eso, que no necesitamos francotiradores, que les decía, sino hombres y mujeres fieles a la Iglesia de Cristo, encabezados en nuestra diócesis por el obispo, encabezados en la parroquia por el párroco, y que necesitan de nosotros, de la oración, del cariño, de la ayuda, del consejo, de manera recíproca, porque somos complementarios. Tanto necesita el párroco sentirse acogido en su parroquia, como los fieles acogidos por el párroco y pastoreados, ¿no? Lo que dice el Papa de pastores con olor a oveja, pero también ovejas que reconozcan al pastor y le acompañen y le sigan, ¿no? Hay un documento que se llama, bueno, está editado por la Conferencia Episcopal Española, una serie de documentos, que es un itinerario de formación para adultos. A lo mejor no les suena de nada, a lo mejor sí, sobre todo a los párrocos seguro que les va a sonar, pero no lo solemos trabajar, por lo menos en nuestra diócesis, o no de manera general, porque, y además como lo digo plenamente consciente, porque es una conversación que tuve yo con el obispo cuando hablamos durante el proceso del congreso de la formación. Nos parece muy, muy profundo, muy teológico, muy incluso elevado, podríamos decir, para el laicado que tenemos. Me confieso, a una confesión pública, lo siento, no sé si es el foro, pero eso lo he llegado a decir yo, como laica, reconociendo que eso está como todavía muy por encima de lo que yo puedo asumir como formación. Pero a veces puede ser, el mal espíritu se cuela por cualquier sitio, ¿no? A veces puede ser una tentación pensar que el laicado no es un laicado maduro para recibir determinada formación. Yo creo, y ahora también a conciencia, de que es una tentación muy fácil de decir, esto es demasiado, vamos a ir a cositas más sencillas, más superficiales. Pues igual deberíamos plantearnos que hay laicado que se puede formar todavía más tiempo, más profundamente en determinados temas. Y así también tendríamos laicado mucho más formado del que tenemos ya comprometido, porque la verdad es que comprometidos estamos muchos, pero no todos estamos formados, ¿no? Y creo que es como una gran deuda pendiente, por lo menos lo que yo conozco que es en nuestra diócesis. No estoy diciendo que no haya formación, sino que a lo mejor suavizamos o simplificamos la formación porque damos por hecho que el laicado necesita o no necesita tanta formación. No sé si me estoy explicando, me estoy liando más, pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? De que a veces es más fácil dejarnos llevar por lo que nos dicen que hay de formación. Hay un itinerario de formación que ofrece nuestra diócesis, una escuela de agentes de pastoral que ofrece una determinada formación básica y unas especialidades. Yo hice la escuela de agentes de pastoral en su momento. Pues yo salí de la escuela de agentes de pastoral con la sensación de, me hubiera gustado, aunque tuviera que estar un año más, determinados temas profundizarlo más. No porque me los dieran mal, sino porque despertó en mí ese interés por esos temas de los que estábamos hablando, ¿no? De cosas que a lo mejor, o evidentemente, a pesar de haber ido a un colegio católico, que no los vi porque no hablamos de pastoral, sino hablamos de otro tipo de formación intelectual, ¿no? Entonces, ir intentando configurar en estas dos claves, autoformación, ser responsable de mi formación y solicitarla y pedirla, y si hace falta exigirla, y también que sea integral, que no nos excesivamente tampoco, ¿no? Que no nos formemos más en una cosa que en otra, que no nos centremos solo en lo espiritual y sacramental y nos olvidemos de lo intelectual y cultural, ¿no? Porque a veces nos cuesta, lo que decía antes, saber transmitir porque esa formación se nos ha quedado coja, ¿no?
¿Y todo esto a qué venía? Bueno. Voy a decir algo que sin ánimo de ofender a los sacerdotes presentes, pero que es algo que lo dice el Papa y lo dice el Evangelii Gaudium, que a veces se comete el error, yo no creo que sea intencionadamente, de clericalizar al laicado, pero también del laicado quererse clericalizar, porque entendemos en esta falta de formación integral que tenemos que estar en la iglesia. Igual le suena esto, ¿no? Oímos muchos párrocos decir, es que en esta parroquia la gente es súper comprometida, todos están implicados en catequesis, en liturgia, en la limpieza, en la entrega de alimentos de Cáritas, vale, súper implicados, todo el día en la parroquia. Y fuera, no digo que esto no sea importante, es súper importante, pero lo que decía antes, no tenemos dos trajes, tenemos uno solo, que son el cuerpo con el que nos han creado, y estamos para estar en dos sitios a la vez, en la iglesia como fuente de espiritualidad y formación, pero en el mundo como servicio, no solo en la iglesia como servicio, ¿no? Yo puedo ser voluntaria de Cáritas, pero no me puedo quedar solo en la entrega de alimentos, sino en conocer la sociedad, en conocer la realidad en la que las personas que atendemos desde Cáritas están inmersas y denunciarlas y actuar en esa realidad. No podemos quedarnos solo en ser catequistas, sino que en mi mundo, entendamos mundo, lo que decía antes, mi familia, mi entorno, mi contexto, mi trabajo, también catequizando, por decirlo así, ¿no? Hablando de Dios, igual que a los niños de primera comunión, igual me toca hablarle de Dios a mi compañero de trabajo. Se me va un poco la pinza cuando me salgo del guión, pero bueno, espero que ustedes me sigan, y si no, mañana intento ser más fiel al guión. Pues eso, que estar presentes en el mundo no significa estar separados de la iglesia, al contrario, pero hay que estar presentes en la ciudad, en la política, en la asociación de vecinos, en el AMPA si tengo hijos, porque si los cristianos no estamos allí, el mensaje de Cristo allí no llega. Eso para mí sería como lo que resume, ¿no? Y ya voy acabando, les voy a poner un vídeo. Les comentaba, en febrero fue el Congreso Nacional de Laicos, y para la preparación de ese congreso se hicieron por España varias entrevistas a distintas personas sobre su testimonio, ¿no?, de vida. Les cogí un vídeo que es muy corto, creo que si no me equivoco dura 2 minutos, de un joven de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, que se llama Juan Carlos, y que nos cuenta un poco su forma de entender la vocación laical. Voy a ponerle el play. Por favor, alguien me avisa si se oye y se ve bien. Cecilia. Dime. Dale, creo que sí se escucha. A ver. Ay. Sí, sí se escucha. Pues los laicos son las personas que en la iglesia, pues básicamente no somos ni curas ni monjas, ¿no? Pero que somos el pueblo de Dios y que estamos intentando llevar el mensaje y el evangelio en nuestro día a día. Nuestro día a día, en los ambientes en los que estamos, nos intentamos implicar, ya sea si estamos estudiando en el instituto, intentando en las asociaciones de estudiantes, si estamos
trabajando pues de alguna manera con nuestros compañeros, organizándonos, si estamos en una asociación de vecinos o si estamos en una parroquia, pues somos las personas, los jóvenes, la mayoría esperemos, que intentamos llevar el mensaje de Jesús más allá de las puertas de la iglesia y hacia afuera. Bueno, pues lo que nos está pidiendo el Papa, ¿no? Que apertura, que de alguna manera intentemos entre todos construir una iglesia más abierta, más en misión, más hacia afuera. Y para que eso sea así, pues necesitamos que los laicos tengan protagonismo y no solo que se nos pregunte, sino que se nos dé herramientas y de alguna manera protagonismo para hacer las cosas nosotros mismos. La misión es la misma que la de toda la iglesia, la evangelización, ¿no? Y el anuncio de la buena noticia. Y eso se hace de muchas maneras, ya sea situándonos en donde estamos en nuestros ambientes, participando en medios de comunicación, en entrevistas, en un montón de sitios en los que podemos estar como laicos. Bueno, se ha discutido mucho el tema del discernimiento vocacional, ¿no? Y entender la vocación como una cosa más amplia. Yo creo que ahí la Iglesia tiene mucho que decir a los jóvenes de hoy en día, nos tiene mucho que decir y mucho que ayudar en cómo acompañarnos en situarnos ante nuestros problemas para encontrar trabajo, para decidir qué queremos estudiar, para construir nuestra vida. Si algo ahora mismo está en cuestión para las personas jóvenes es nuestro proyecto de vida. ¿Cómo vamos a construir una familia si no tenemos los mecanismos y las cosas básicas? Y bueno, pues necesitamos ese acompañamiento por parte de la Iglesia para poder llevar de alguna manera lo que nosotros queremos ser y ser felices, y lo que nos propone el Padre. Yo sobre esto diría que está muy bien y hemos vivido todas experiencias muy puntuales y muy potentes, como pues una JMJ, un campamento de verano, un Camino de Santiago que nos gustó mucho, nos llamó la atención, pero eso no puede quedarse únicamente en una experiencia que yo vivo y que ocurre una vez cada cierto tiempo y que luego en mi día a día sigo sin hacer nada. No sé, para mí mi equipo de vida, el lugar donde comparto mi fe, es que todas las semanas puedo vivir esa experiencia sin necesidad de recurrir a grandes cosas, sino en lo cotidiano y en el día a día. Entonces, bueno, yo creo que realmente para que las cosas perduren tenemos que estar organizados y que tenemos que entre todos buscar la manera de que las cosas que pensamos no se queden solamente en nuestra cabeza, sino que vayan más allá. Bueno, pues todos los laicos y especialmente los jóvenes vamos a juntarnos para entre todos ver qué podemos hacer con esta iglesia y cómo podemos ser una iglesia más en salida y más hacia la sociedad. Bueno, pues por mi parte lo que tenía para hoy llega hasta aquí. Puse el vídeo ahora porque si lo ponía desde el principio ya daba todo lo que yo he dicho mucho más concreto y simplificado, pero bueno, espero que sirviera como resumen testimonial desde una persona, desde otra persona que también forma parte del pueblo de Dios. Y por mi parte, hasta aquí por hoy. Si quieren, no sé, compartir algo, hacer alguna pregunta, disculparme por mi simplicidad, no sé si decirlo, no soy experta en nada, me toca estar en esta misión este tiempo y por eso me han llamado a mí, básicamente, ¿no? Sí, ¿puedo decir algo? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, Obdulia. Pues que buenas noches a todos y a ti, Cecilia, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho tu sencillez, o sea, todo tan comprensible, porque hay veces que las charlas o tal son de un nivel pues muy alto, que a veces me quedo sin entender, y el tuyo me ha gustado mucho porque ha sido muy clarificador y muy sencillo, y te doy la enhorabuena y las gracias a la vez. Pues muchas gracias. Y besos para todos.
No sé si hay otra persona más que quiera hacer pues, algún comentario, como acaba de hacer Obdulia, o alguna pregunta que le queramos hacer a Cecilia. Somos muchos, a mí al menos no me caben todos en la pantalla, pero si hay alguien que quiera hacerlo, por favor, que lo haga. También tienen en el chat, como quieran, pero aprovechemos también esta oportunidad para no quedarnos con dudas o compartir algo también. Me imagino que todos saben cómo activar el micro. Abajo de todo, a la izquierda. Si quieren hablar. También pueden hablar para decir que están en contra de todo lo que he dicho, sin problema ninguno, porque excepto lo textual de los documentos pontificios, todo lo demás es de mi cabeza, así que sin agobios por el toque de queda, que aquí es a las 12, así que no hay agobios, ¿vale? No hay agobios por terminar, que el toque de queda es a las 12. Pues yo particularmente agradecer a Cecilia lo bien que nos ha transmitido la misión del laicado. Ya yo con mis años poco ya podré que hacer, pero mientras esté algo hay que hacer. Agradecerle pues lo vivo y el entusiasmo que puso en ello. Y nada más, seguimos esperando que nos sigan dando más, que tenemos necesidad de ello. Buenas noches a todos. Es verdad que quizás el no vernos, pues quizás no hace fácil un diálogo, unas preguntas. Es más fácil cuando todos estamos en un mismo salón y nos vemos, pero con libertad. Y si no, pues también es verdad que mañana tenemos la oportunidad de volvernos a encontrarnos contigo, Cecilia, e igual se podría empezar pues también diciendo si hay alguna pregunta. Es verdad que a veces nos pasa que nos botan todo esto a bocajarro y nos dejan como, ¿qué me estás contando, no? Y necesitamos tiempo como la comida para que repose y tal. Igual mañana se podría empezar la charla, la segunda que tú nos das y que te agradecemos un montón, ¿no? Lo que has hecho hoy y tu compromiso de hablarnos también mañana. Pues si en la almohada pues hemos reflexionado y nos queda alguna duda, si te parece bien. Claro. Si no se han arrepentido de haberme oído hoy y me dejan volver mañana, yo sin problema. Bueno, yo lo que tengo esperanza es que mañana seamos más, que le digamos qué guay ha estado la de hoy e invitemos a otras personas para que nos sumemos y sigamos siendo pues los más posibles, que aprovechemos estos medios, ¿no? Así que sí, yo espero que mañana seamos el doble, porque cada uno busca uno más, es posible. Claro, ¿sí? claro. ¿También? Yo creo que hizo suficiente propaganda a ella como para volver mañana. Nos gustó mucho, así que mañana estaremos aquí. Bueno, pues me alegro. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. Pues, esto del hablar de Dios en entornos que en realidad donde la gente ni conoce a Dios y la iglesia en realidad están en contra, vean la iglesia como algo de brujería. Vale, a ver, si entiendo la pregunta es o bueno, no sé si era una pregunta o un comentario, ¿no? De que... Bueno, más bien está pidiendo ayuda, cómo debemos tratar estas cosas, porque no es tan fácil. Hay una frase que está atribuida a, si no me equivoco yo, ¿no? A San Francisco de Asís, que es que tenemos que ir a anunciar el Evangelio y, si es necesario, con palabras. Eso quiere decir que tenemos que estar en el mundo como cristianos, como otro Cristo, y si vemos que la persona está abierta a querer hablar explícitamente de Dios, pues hablamos, pero si no,
con nuestras obras es cuando realmente estamos anunciando el Evangelio, sobre todo en este mundo que está bastante, digamos, reticente a hablar de esto abiertamente, ¿no? Una de las cosas que dice Jesús, que no, insisto, yo intento no decir mucho de lo que digo yo porque igual me equivoco más, que podemos leer en el Evangelio es que les reconozcan por cómo se aman, que nos reconozcan en el mundo que somos hijos de Dios, de que nos reconocemos hijos de Dios y queremos a los otros por eso, ¿no? Y ya después se pregunten, ¿y esta tía por qué es así? ¿O este tío por qué es así? ¿O esta persona por qué es así? ¿no? Si me permiten una anécdota, yo en una de mis estudios estudié, bueno, da igual lo que estaba estudiando. La cuestión es que no era un mundo para nada vinculado a la iglesia. Y bueno, yo soy tal cual así como ustedes me ven y yo hablo así de todo y en cualquier foro y me da un poquito igual si la gente acepta o no mi forma de ser y vivir mi ser cristiana, ¿no? Y en no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a una persona muy cercana a mí que dice, pero que era muy llamativo que yo fuera, y no lo digo para echarme flores, sino para que entendamos esta doble dicotomía que tenemos en el mundo, ¿no? Que yo fuera tan abierta de mente, usaron esa expresión, siendo cristiana. Y dice, pero es que claro, ella habla de todas las cosas y pregunta y cuestiona, pero ¿y luego ella va a misa? Pues sí, pues no quiere decir que yo esté separada del mundo por ser cristiana, ¿no? Y al revés, ni estoy separada de la iglesia por estar en el mundo, ¿no? No sé si sirve un poco el ejemplo, pero a mí por lo menos es lo que me enseñaron en mi casa y es lo que me enseñaron en mis contextos también eclesiales, que estemos donde estemos, seamos la mejor persona que podamos ser, para que así, esa va a ser la página del Evangelio que los demás van a leer, si es que nunca van a querer abrir una Biblia, ¿no? Cecilia, preguntan por el chat. Ajá. Ay, no lo vi. El título del libro, documento sobre la función o doctrina social de la Iglesia para fomentar el ámbito intelectual, se llama así, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No tiene, en la librería diocesana está, así que la pueden. Espera que lo voy a buscar. Este es el que yo me compré en la librería diocesana, así que esta misma edición seguramente la encontrarán en la librería diocesana de La Palma, porque sigue abierta, ¿verdad? La de La Palma. Sí. Esto se lo preguntaban en el chat, también es otro medio que tienen si quieren preguntar, ¿vale? Y también es otra posibilidad para si queremos hacer preguntas hoy o cualquier otro día. Entiendo que sabemos utilizarlo, está abajo de todo en la barra de herramientas. Pues esto es como las bodas, ¿abren ahora o callen hasta mañana? Pues si les parece a todos bien, si nadie más quiere hacer alguna pregunta por el chat o hablar o por voz, podíamos dejarlo aquí y nos vemos mañana a las 8. Damos gracias a Juan Antonio, el compañero de Punta Llana, por el soporte técnico, y una vez más a ti, a Cecilia, por tu charla, que exige mucho tiempo de preparación, seguro, y porque solamente hacer el PowerPoint ya es una pasada de tiempo, y por supuesto a todos por su atención, por su presencia y su atención. Pues si les parece bien, hasta mañana, si Dios quiere. Pues muchas gracias, hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.